ejercicio de integración de funciones y nos dan una función definida de FNR dada por f de x igual a x por e elevado a menos x al cuadrado. Nos piden en el apartado A calcular los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados y los extremos relativos de f y las abscisas en las que sostienen y los valores que se alcanzan. Vamos a empezar con los puntos de corte. Tenemos que ver los puntos de corte con el eje x y con el eje y. Con el eje x es la recta igual a 0, es decir, que la función tiene que valer 0. ¿Dónde vale x por e elevado a menos x cuadrado igual a 0? Esto es igual a 0 si solamente si la x vale 0, porque la exponencial no se anula nunca. Como x vale 0, entonces tenemos que la x vale 0 y la y la calculamos. 0 por e elevado a menos 0 al cuadrado, esto vale, la exponencial vale 1 y 1 por 0 vale 0. Entonces un punto de corte es el 0, 0. Ahora con el eje y es la recta x igual a 0. Entonces calculamos f de 0 y nos sale 0, como habíamos hecho antes igual. Por lo tanto el único punto de corte es el 0, 0. Nos sale el mismo con el eje x y con el eje y. Solo existe ese único punto de corte. Ahora, para los extremos relativos lo que tenemos que hacer es derivar la función. Es un producto, derivamos el primero, la x vale 1 por el segundo sin derivar, elevado a menos x al cuadrado. Ahora, más la derivada del segundo. La derivada del segundo, la x la tenemos aquí. Por la derivada de la exponencial es menos 2x por otra x es menos 2x al cuadrado. Por la exponencial, porque derivar la exponencial se queda igual. Tenemos que ver dónde se anula. f' de x vale 0 si solamente si, sacando factor común, tenemos elevado a menos x al cuadrado por 1 menos 2x cuadrado. Esto vale 0 cuando lo del paréntesis vale 0, porque la exponencial no se anula. Si despejamos de aquí, x cuadrado nos sale un medio, pasamos el 1 restando y se nos anulan los menos y el 2 dividiendo. Y tomamos más menos raíz cuadrada, tenemos más menos raíz cuadrada un medio. Nos hacemos una tabla para estudiar el signo. Y tenemos tres intervalos que distinguir, desde menos infinito a menos raíz cuadrada de un medio, desde menos raíz cuadrada de un medio hasta raíz cuadrada de un medio y desde raíz cuadrada de un medio hasta más infinito. Para estudiar los signos, estudiamos el signo de la derivada aquí, que es donde más simplificada tenemos. Es decir, un punto en este intervalo cogemos uno fácil, uno cualquiera. Por ejemplo, el menos 1 estaría en el intervalo. Si sustituimos por menos 1 tenemos que menos 1 al cuadrado vale 1, por 2, 2. Entonces esto es 2. 1 menos 2 menos 1. Es negativo. Como veis aquí, por lo tanto decrece. Ahora, aquí el más fácil, el 0. La exponencial vale 1. Bueno, hemos dicho que la exponencial no hace falta, que solo con esto nos sobra para saber el signo, porque la exponencial siempre es positiva. Si ponemos 0... aquí toda esta parte se nos anula y nos queda un 1, que es positivo. Entonces crece. Lo mismo aquí damos el 1 como valor. Tenemos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 1 menos 2, menos 1, menos negativo. Porque la exponencial es positiva, menos por más, menos. En esta parte decrece la función. Estudiamos el signo de derivada y vemos el crecimiento de la función. Por lo tanto, como aquí decrece y luego vuelve a crecer, va a tener un mínimo relativo en menos raíz cuadrada de un medio y nos pide el valor al que se nos alcanza. Entonces, sustituyendo esto en la función nos sale esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. La x vale menos raíz cuadrada de un medio por la exponencial. Raíz cuadrada de un medio al cuadrado, se quita la raíz cuadrada y se mantiene el signo y ya está. Lo mismo con esto, lo único que cambia que aquí en vez de raíz cuadrada negativa va a ser positiva, por lo tanto lleva el signo más. Porque aquí es negativo, entonces es negativo, y aquí es positivo, por lo tanto aquí es positivo. Y ya tendríamos el apartado A. Ahora en el apartado B nos piden determinar A mayor que 0, de manera que sea un cuarto el área del recinto determinado por la gráfica de f en el intervalo 0A y el eje de abscisa. A ver, tenemos que calcular A de esa manera, de que la integral desde 0 hasta A de la función que nos daban antes, de esta función, tiene que valer un cuarto el área. Aquí doy una pequeña explicación, que el eje x no lo tenemos en cuenta porque es la recta igual a 0, entonces x
por e elevado a menos x cuadrado menos 0 es la misma función. Como la función f de x se trata de una exponencial, entonces siempre está por arriba. Por lo tanto, no hace falta ni tomar los absolutos ni tener en cuenta esa recta. Para hacerlo más fácil el ejercicio, vamos a calcular la integral indefinida. Es inmediata, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque solo me falta un menos 2 aquí. Si yo pongo un menos 2 aquí, y entonces lo tengo que compensar poniendo un menos 2 dividiendo, que es lo mismo que un menos un medio. Pues entonces nos quedaría menos un medio de la exponencial. Si queréis comprobarlo, solo tenéis que derivar esto y dar esta propia función, porque mira, menos un medio se queda igual, y elevado a menos x cuadrado es menos 2x, que con este menos sería un más, y un 2 que nos queda de x con otro 2 se nos va, y entonces nos queda x por e elevado a menos x al cuadrado. Entonces, ahora, la integral desde 0 hasta a, esto es una a aquí, de x por e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Da esto y lo evaluamos en 0 y en a. Evaluándolo en a, tenemos que menos un medio por e elevado a menos a al cuadrado. Y ahora en 0, tenemos que e elevado a 0 vale 1 por menos un medio. Menos un medio, y como es la regla de barro es un menos en el de abajo, queda más un medio. Y esto tiene que ser igual a un cuarto, como nos habían dicho. Resolvemos la ecuación. Pasamos el menos un medio restando, nos queda este paso y nos da menos un cuarto. Entonces tenemos, si simplificamos aquí el 2, este menos con este menos se nos va, y el 2 pasa aquí multiplicando, 2 cuartos es un medio. Entonces tenemos que e elevado a menos a al cuadrado vale un medio. Tomando logaritmo, tenemos logaritmo de e elevado a menos a al cuadrado igual logaritmo de 1 de un medio. Aplicando que el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos, tenemos logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, menos logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, nos queda aquí. El logaritmo neperiano de e elevado a menos al cuadrado, el logaritmo neperiano de e elevado a una función es la propia función, es decir, menos a al cuadrado. Y lo que nos quedaba antes, menos logaritmo neperiano de 2. El menos con el menos se nos va, y tomamos raíz más menos raíz cuadrada, nos queda raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 2, y he escogido la positiva porque nos decían que a debía de ser positivo, por lo tanto desechamos las negativas. Ya hemos calculado a mayor que 0, que es la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 2. Es algo feo, pero bueno, es lo que salía.